La historia no es para ser olvidada. Para nada. Entonces, ¿España debe pedir perdón por la conquista? No. Porque antes que nada, no fue una exigencia, sino una petición simbólica. Y no sé por qué existe mucha indignación al respecto entre ambas partes, tanto latinoamericanas como españolas. Personas diciendo que López Obrador nos está avergonzando ante el mundo. Personas que no conocen su historia o ni siquiera les interesa. Con pensamientos de atacar a quien no piense como ellos, ¿sabes? Políticos españoles diciendo que esto es ridículo, llamándolo de ignorancia escandalosa. Que venga un presidente de México a decir que España hizo toda clase de barbaridades en ese país hermano y amigo es algo que yo no voy a admitir. O mensajes llamando la conquista un proceso de civilización, protegiéndose con la leyenda negra, olvidando que ellos no traían progreso al pueblo indígena, sino enfermedades, esclavitud, tortura y destrucción de todo lo que conocían. ¿Te lo imaginas? Era el fin de los tiempos. Es al pueblo indígena que se le debe el perdón que dice López Obrador, a los pueblos originarios, no a México en general. Esto es muy importante que hay que recalcar, ya que muchos lo han tergiversado, diciendo cómo se atreve a pedir disculpas si lleva apellidos españoles. La disculpa no es para él, como ya antes he mencionado. A vísperas del cumplimiento de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán y 500 de su caída, ¿no es algo descabellado hacer esta clase de petición al rey de España? A esto se le llama reparación histórica, la que se incluye, por cierto, el propio gobierno mexicano, disculpándose por las atrocidades en estos últimos 200 años de independencia, recalcando lo ocurrido durante el Porfiriato y la Revolución, con la represión de los mayas, el exterminio de los yaquis y comunidades chinas que trabajaban para el país, del cual viene mi familia. Y él, como representante del pueblo mexicano y del pueblo indígena, está en su derecho de pedirle al rey de España el perdón por los actos de barbarie contra estos pueblos. Y con esto dicho, España podría pedir perdón por la conquista. ¿Por qué no? Creo que no lo hace por algunas de estas razones. Orgullo, negación del hecho histórico o abstención. El rey argumenta que no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas, a pesar de que múltiples países lo han hecho ya. Países como Alemania, por el Holocausto. Und dass uns dies, ich sage das im Namen der deutschen Regierung und auch der deutschen Bevölkerung, mit tiefer Scham erfüllt und in Zukunft erfüllen wird. Japón, por la ocupación colonial a Corea del Sur de 1910. Y en nombre de su país, el primer ministro de Japón, Naoto Kan, ofreció disculpas por el sufrimiento causado al pueblo coreano durante los 35 años de colonización a inicios del siglo XX. La declaración fue aprobada por el gobierno de centro-izquierda a 12 días de que se cumplan 100 años de la firma del Tratado de Anexión bajo el cual Japón ocupó la península coreana. El Papa Francisco pide perdón por los abusos de la Iglesia contra los indígenas en Canadá. Justin Trudeau solicitó al Papa que pida perdón por el papel de la Iglesia en el abuso espiritual, cultural, emocional, físico y sexual sufrido por niños indígenas internados en escuelas católicas. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Hasta España lo hizo. España lo hizo en el 2015 hacia la comunidad sefardí, que fueron expulsados de España. ¿Y adivinen en qué año fue que sucedió este hecho? 1492, justo el año del descubrimiento de América. Y que básicamente viene a reconocer un error histórico de los reinos de Castilla y de Aragón. Y lo que hace esta ley es reconocer el error histórico que supuso aquello. Abre un nuevo espacio de concordia y de reencuentro entre la hispanidad y el judaísmo y una nueva etapa de convivencia
con un pueblo que siempre formó parte de la cultura española. Orgullo, negación del hecho histórico o abstención. Algo está pasando aquí. Esto va más allá de negar a dar una simple disculpa en donde la verdad está a los ojos de quien lo ve. Parece que las declaraciones de López Obrador son inaceptables, son una ofensa para el pueblo español. Se dedica a difamar, en este caso, el nombre de nuestro país y tergiversar la historia. Porque quien conozca la historia de España y de México y de otros países latinoamericanos sabe que lo que dice López Obrador es mentira. Al parecer esto es de puntos de vista. Y entre las razones para no pedir perdón se argumenta que hay una forma distorsionada de contar la historia detrás. Nos llama la atención la reacción tan virulenta que ha provocado aquí en España. Un español, pedir perdón, ¿eso debe ser cosa de izquierdistas? Pues no, al fin y al cabo no cuesta tanto pedir perdón. Incluso cuando uno no haya sido quien haya protagonizado en persona los desmanes de sus antepasados. En lo que a nosotros se refiere, como españoles y dirigiéndonos a la comunidad latinoamericana, les pedimos disculpas por lo que otros en nuestro pasado hicieron y extendemos además la mano para reflexionar juntos sobre lo único positivo que se nos ocurre que nos ha dejado aquello. Una cultura común, un mestizaje, un futuro compartido en el que podemos luchar juntos contra la desigualdad y contra todos aquellos que consideran que el pasado es solamente un compendio de gestas militares. ¿Lo ven? No es tan difícil pedir perdón. La disculpa es el símbolo de reconocer el hecho histórico que trajo la conquista, y rechazarlo de esa manera es negar el acontecimiento o no aceptar que estuvo mal las atrocidades que se cometieron en estos años. La única deuda de España con América es la verdad. Fue el filósofo español José Agustín Nicolás Ruiz de Santayana quien dijo: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.